Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. La integridad del hombre se mide por su conducta, no por sus logros. Hola, muy buenos días, bienvenidos otra vez a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Erika Carrillo y continuamos con la serie Hombres de Dios y compartiremos el octavo tema de esta serie, Samuel, un hombre íntegro. Escuchas tu programa favorito, Vidas con Propósito. Tú nos creaste con un propósito. Hoy nos acompaña William Alarcón, pastor de la comunidad Vida con Propósito, sede Girón, quien responderá a este tema. Buenos días, Pastor William. Muy buenos días, Erika, y muy buenos días a toda nuestra querida audiencia. Les saludamos en este día lunes, comienzo de semana, y bueno, esperemos que el programa de hoy nos bendiga a todos. Para alabarte. Apreciado oyente, estamos en vivo desde Facebook y nuevamente puede escucharnos por la página web de Radio Primavera, ingresando a través de su buscador. Otra alternativa para escucharnos es descargar la aplicación de Radio Primavera y así sintonizarnos desde sus dispositivos móviles desde cualquier lugar donde se encuentre. Queremos darte gloria. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. La vida del profeta Samuel es interesante, Pastor William, y más cuando en la actualidad carecemos de dirigentes como este hombre y con este carácter. Pastor, ¿podemos hacer una breve reseña de este hombre de Dios? Claro que sí, Erika. Mire, Samuel es uno de los hombres más referenciados de la Biblia, pudiéramos decirlo así. Es un hombre que nos deja algo bien interesante de su vida. Como usted bien lo dijo, Samuel era un profeta, también fue sacerdote y juez del pueblo de Israel. Su padre se llamaba Elcana y su madre era Ana. Recordemos, él era de la tribu de Leví. Y Samuel, cuyo nombre significa hombre de Dios, fue dedicado a Dios precisamente por su madre Ana, cuando parte de una promesa que hizo antes de que él naciera, porque recordemos que Ana era estéril, ¿no? Y bueno, cuando estaba en esta condición de esterilidad, Ana ora a Dios con fervor por un hijo y llegando al templo, el sacerdote, bueno, al arca, allá donde estaba el tabernáculo más bien, perdón, el sacerdote Eli piensa que ella está borracha y no era así, simplemente ella estaba clamando al Señor por esta petición y Dios le concede la petición a Ana. Y fiel a su promesa, entonces Ana dedica a su hijo Samuel al Señor en su servicio en el tabernáculo, ¿no? Samuel fue un hombre que además de esto lideró durante un periodo crítico al pueblo de Israel entre la transición de los jueces y la monarquía. A este hombre también se le conoce como el primer reformador religioso después de Moisés. Se le llama también el último de los jueces y el primero de los profetas. Este hombre, como lo dije anteriormente, a tierna edad, después de ser destetado, fue llevado al tabernáculo en Silo y se le presentó allá al sacerdote Alí, quien lo crió, y él llegó a ser el sucesor del sacerdocio levítico, ya que los hijos de Elí, bueno, se convirtieron en unos perversos a profanar el templo con sus acciones. Más o menos esto es a grandes rasgos una reseña de lo que fue la vida de Samuel. Descríbanos entonces a Samuel, pastor. Bueno, Samuel es lo que podemos describir como un hombre sin tacha, sin mancha, un hombre que está abierto para que sea evaluado públicamente, sin que nadie tenga nada que decir de él ni acusarlo. Mire, Samuel es un hombre íntegro en todo el sentido de la palabra. Así que la vida de Samuel es una vida que debe inspirar a todo hijo de Dios y a todo dirigente cristiano. Y más ahora que estamos a portas más bien de elecciones, ¿sí? de elecciones públicas, ¿no? Entonces yo quisiera preguntar lo siguiente: ¿cuántos hombres de la vida pública hoy pudieran decir o hacer lo que hizo Samuel? De decir, a ver,
¿A quién le he quitado? ¿A quién le he robado? Mire, si hiciéramos esa pregunta, sé que muchos quedarían en vergüenza. Es más, creo que muchos ni se presentarían a este ejercicio. O cuántos hombres y cuántas mujeres de la iglesia podríamos decir o someternos a un escrutinio público, que cada miembro de la iglesia dijese algo de nosotros. Creo que, bueno, muchos saldrían mal librados, pero más allá de ser desnudados, yo creo que el Señor quiere es que transformarnos y que lleguemos a un nivel como el de Samuel, ¿no? Sí, Señor. Pastor, entonces, ¿qué significa la palabra íntegro? Bueno, la palabra íntegro significa que está completo, que no carece de ninguna de sus partes, recto, intachable, que posee entereza moral. Esa es la definición de íntegro. Bueno, entonces ya sabiendo qué es integridad o qué es íntegro, ¿qué necesitamos nosotros para ser íntegros? Bueno, recordemos que Samuel es un hombre que desde su niñez fue criado por el sacerdote Elí, como bien lo dijimos en la reseña. Así que este hombre recibió una enseñanza basada completamente en la ley y el temor del Señor. Enseñanza lógicamente que se ve reflejada en su vida. Así que la integridad depende de qué tanto conozco a Dios y qué tanto temor tengo por Él y por su palabra. Mire, todos los reyes, por citar un ejemplo, que despreciaron al Señor y tuvieron en poco la ley de Dios, terminaron mal, se corrompieron y llevaron al pueblo a la decadencia. Y bueno, ya conocemos cuáles fueron los resultados del pueblo. Así que la pregunta para usted, mi querido oyente, es: ¿qué tan íntegro es usted, hombre o mujer, joven o niño? ¿Sí? ¿Es de las personas que busca sacar ventaja de situaciones, tramposo, mentiroso, ¿sí? Se pasa los semáforos en rojo, hace, bueno, tantas cosas que nos llevan a dañar nuestra integridad, ¿no? Bueno, pastor, de la vida de Samuel, ¿qué podemos aprender para vivir en integridad? Lo primero, Erika, es vivir en la presencia de Dios. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 3, versos 19 al 21. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y confirmó todo lo que le había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Mire, una de las grandes ventajas y beneficios en la vida de Samuel es haber crecido en el templo del Señor bajo la instrucción del sacerdote Elí. Samuel conoció entonces todo lo relacionado con Dios y su ley, y creo que eso produjo un gran temor reverente hacia el Señor, y por ende, bueno, el posterior desarrollo de esta persona como alguien íntegro. Ahora quiero aclarar algo acá, Eric. El hecho de que estemos en un templo o una iglesia no indica que vayamos a ser íntegros, porque los hijos de Eli también estaban en el templo y no lo fueron. Eso habla de qué tanta obediencia tengo yo a Dios y a su palabra para lograr la integridad. Sí, Señor. Entonces, ¿cómo podríamos determinar esta expresión de vivir en la presencia de Dios? Estar o vivir en la presencia de Dios es estar consciente de que Él existe, de que Él es real, reconocer también nuestra fragilidad ante el pecado y bueno, desear siempre hacer su voluntad y que Él sea el que nos dirija. Y bueno, quisiera citar algunas palabras del salmista, quien dijo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. No me alejes de tu presencia ni me quites tu Santo Espíritu. Estas son palabras del rey David, un hombre que entendía la necesidad de tener un corazón transformado y de vivir en la presencia de Dios. Creo que eso nos ayudará a nosotros a vivir y a crecer en integridad. Así que sin la presencia de Dios no hay integridad. Exactamente. Mire, Dios es la fuente de la rectitud y de la integridad del hombre. Porque esa es la esencia de Dios. Dios es íntegro, a Dios nunca le podemos tachar nada. ¿Sí? La única manera entonces de ser íntegros es ser lleno de esa presencia divina. Mire, quien vive en la presencia de Dios es lleno de Él, lleno de su Espíritu. Si esto sucede, de seguro que habrá una diferencia de los demás que son guiados por el pensamiento del mundo, que es la deshonestidad, la trampa, el mal.
¿Qué pasa cuando alguien dice que es cristiano, pero sus acciones muestran lo contrario? Mire, Erika, la presencia de Dios debe desviarnos de la maldad y lógicamente guiarnos hacia la integridad y la honestidad. Entonces no puede ser que alguien haciéndose llamar cristiano, que dice que cuenta con la presencia de Dios, se comporte de manera deshonesta, haciendo trampa, mintiéndose, aprovechándose de la condición de otros para su beneficio. Esta persona debe revisar su proceder, porque tal persona deja en entredicho su cristianismo. Mire, quisiera leerle un salmo y permítame, por favor, lo leo. Es un salmo cortico, el Salmo 15, del 1 al 5, dice así: Señor, ¿quién puede ir a adorarte a tu templo? ¿Quién puede subir a tu monte santo? Solo podrá entrar en tu templo el que lleve una vida honesta, haga lo justo y solo diga la verdad. El que no calumnie a nadie, el que no le haga mal a sus semejantes ni insulte a sus vecinos. Solo el que se aparte de los que Dios desprecia y el que respete al que teme al Señor. El que cumpla todo lo que promete aunque tenga que sacrificarse para hacerlo. El que no cobre intereses por un préstamo y no se deje sobornar para causar daño a gente inocente. Solo el que lleve una vida así podrá estar siempre cerca de Dios. Pastor, después de leer ese salmo, yo creo que ahí quedamos todos descalificados. Así es, Erika. Por eso es que necesitamos al Señor, Erika. Solo el Señor Jesús pudo cumplir todo lo que dice este salmo. De manera que solo por los méritos de Cristo, aquellos que hemos depositado nuestra confianza en Él, podremos vivir en integridad. Bueno, hermanos, estamos en este programa mirando la integridad de un hombre, Samuel. Entonces, viva como Samuel en la presencia de Dios para ser íntegros, Pastor William. Entonces, ¿qué podemos aprender más de la vida de Samuel para vivir una vida sin tacha? Bueno, entonces, lo segundo, Erika, es piense siempre en el bien de los demás. Mire lo que dice Samuel. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. Bueno, el texto sigue diciendo y el pueblo dice, no podemos acusarte de nada, porque él nunca le hizo daño ¿qué? A su pueblo, siempre pensó en el bienestar, ¿no? ¿Qué es lo que deben pensar los políticos de hoy en día? Y este programa no es político, pero valga la cuña, ¿no? Una persona íntegra, Erika, siempre pensará en el beneficio a los demás y no en su propio beneficio. Mire, Samuel entendió muy bien a qué había sido llamado y en base a eso, pues él se comportó. Su llamado era estar delante de Dios por el pueblo y hablar de parte de Dios al pueblo. Él nunca pensó en sacar un beneficio de su posición, sino que siempre pensó en el bienestar de su pueblo, motivación que lo llevó a ganarse el respeto de todo Israel. Qué buen aporte, pastor. ¿Algún ejemplo de lo que es pensar en los demás? Claro, mire, quiero leer el siguiente pasaje y damos respuesta entonces a la pregunta. Levítico capítulo 6 del 1 al 7 dice así. El Señor le dijo a Moisés, habrá casos en que alguien cometa pecado contra el Señor al defraudar a otros de las siguientes maneras. Engañar a alguien en algo que éste había prestado o dado a cuidar, mentir sobre un préstamo recibido, robar, estafar. Encontrar algo que estaba perdido y negar haberlo encontrado, jurar en falso o cualquier otro pecado que se suele cometer. En todos esos casos, el que lo comete es culpable y tendrá que devolver lo que se robó, lo que apropió con engaño, lo que estaba cuidando a lo que negó haber encontrado. Mire, cumplirá el juramento, tendrá que devolver todo a su dueño, más de 1/5 parte del valor total, y lo hará el mismo día que lleve su sacrificio de restitución. Llevará de su rebaño un carnero que no tenga ningún defecto del valor fijado para un sacrificio de restitución. Luego el sacerdote purificará ante el Señor a esa persona y quedará perdonada por lo que hizo que fuera culpable. Así que el pensar en los demás de una manera sana me hará comportarme de una manera íntegra e intachable, y evitaré todo lo que el Señor está diciendo acá en la ley de tratar de defraudar a los demás en cualquier situación, ¿no? Pastor, me llama siempre la atención de la palabra de Dios que Él
ella habla de restitución. Es que, o sea, usted devuelve, pero tiene que adicionar algo más. claro, y acá, bueno, él quitó algo, tenía que devolverlo y además añadir a eso devuelto y ir al templo a pedir perdón, ¿no? Y a santificarse. Sí, señor. ¿Qué otro principio podemos aprender para crecer en integridad? Bueno, lo tercero es, parece redundante, pero manténgase. O sea, manténgase en la integridad. Porque dice Primera de Samuel, voy a volver a citar parte del versículo anterior y continuando con el mismo pasaje. Samuel le habló a todo Israel, préstenme atención, yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte del pueblo. Yo les he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey y un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. No nos has defraudado, respondieron. Tampoco nos has oprimido ni le has robado nada a nadie. Samuel insistió, que el Señor y su ungido sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Que lo sean, fue la respuesta del pueblo. Entonces no es como se comienza, sino como se termina. Y Samuel, aquí ya avanzada de edad, ¿cierto? Está ya viejo. Entonces Samuel terminó como juez de Israel, siendo el mismo hombre que todos conocieron durante toda su vida. No será fácil, pero creo que se puede con la ayuda del Señor, temiendo al Señor, ¿no? Como el pensamiento que dimos al inicio, la integridad del hombre no se mide por lo que logre, sino por su conducta, no por lo que llegó al final, ¿no? Lo que alcanzó, ¿no? Es por la conducta. Muy bien. Entonces, pastor, ¿cómo mantenerse en integridad? Bueno, dependiendo entonces siempre de Dios. Mire lo que dice este capítulo 12, los versos 13 al 15. Pues bien, aquí me tienen, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido. Pero tengan en cuenta que el Señor, quien les ha dado ese rey, si ustedes y el rey que los gobierne temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen acatando sus mandatos y manteniéndose fieles a Él, magnífico. En cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandatos, Él descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados. Y el verso 20 al 25 dice, no teman, replicó Samuel. Aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón. No se alejen de Él por seguir a ídolos inútiles que no les pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él les ha designado, se ha designado a hacerles a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. Si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Así que después de Samuel reconvenir al pueblo por haber pedido un rey, mire, Samuel advierte lo que ellos deben hacer si no quieren que el Señor los castigue. Creo que esto es lo que Samuel ordena al pueblo y que fueron los pilares de la vida de Samuel para mantenerse firme, ¿no? Estar en la presencia de Dios. Sí, Señor. Pastor, ¿podemos analizar más en detalle de las características de este juez, de este profeta? Sí, claro, mire, lo que está diciendo acá en el pasaje, en los dos pasajes que le acabé de leer, nombran algunas características, que unas tres vamos a nombrar rápidamente. Mire, la primera característica es que es la reconvención para mantenernos en integridad. Mire, Samuel fue un hombre que siempre actuó bajo el mandato de Dios. Él nunca le pasó al pueblo nada por alto. Siempre lo reconvino cuando el pueblo hacía las cosas mal. De manera que Samuel no consentía el pecado, incluso al mismo rey Saúl lo reprendió. Mire, se lo voy a leer, está en el capítulo 13, del 13 al 14. Entonces Samuel dijo a Saúl, locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová
te mandó. Entonces llamar la atención a alguien cuando está actuando de una mala manera hace parte de la integridad. Si yo sé que alguien está actuando mal y no le llamo la atención, estará siendo cómplice de sus malas actitudes y de sus malos procedimientos. ¿Qué otra característica podemos detallar de Samuel? Bueno, lo siguiente que yo veo acá en el pasaje que leímos es que Samuel reprendía al pueblo, pero también lo motivaba. Entonces, dice el verso 22 del 20 al 22 del capítulo 12 de 1 de Samuel. No teman, replicó Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien sírvanle de todo corazón. No se alejen de él por seguir a ídolos inútiles que no los pueden ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, Él se ha dignado hacerlos a ustedes su propio pueblo. Así que este pasaje demuestra que Samuel conoce a un Dios lleno de gracia para todos los que vivan para agradarle. Mire, conocer la gracia de Dios nos debe llevar a actuar de manera mesurada y acorde al Dios que seguimos. Eso hará que vivamos vidas íntegras, queriendo temerle al Señor bajo su gracia. Otra característica más acerca de Samuel para resaltarla en esta mañana. Bueno, la última es la comunión. Samuel fue un hombre de comunión con Dios. Dice el verso 23 del capítulo 12. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra Él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto. Samuel oraba por él. Samuel oraba por el pueblo, oraba por el rey. Samuel era un hombre de oración, Erika. Mire, sin comunión no puede haber integridad. Cada vez que yo busco al Señor, de seguro que mi fe va a crecer, mi temor por Él se va a acrecentar y de seguro que una persona que tenga comunión con el Señor nunca querrá defraudarlo, querrá vivir siempre para Él. Pastor William, ¿concluyamos el programa de hoy? Bueno, yo quiero concluir este programa entonces con 2 proverbios, Erika. Proverbio 10:9 dice: quien se conduce con integridad anda seguro, quien anda en malos pasos será descubierto. Y Proverbios 11:3 dice: a los justos los guía su integridad, a los falsos los destruye su hipocresía. Apreciado oyente, lo invitamos a ingresar a nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará los diversos temas, las series emitidas en este espacio y lo puede hacer en cualquier horario desde la comodidad de su hogar y compartirlo a otros. Y si desea comunicarse con nosotros o con el Pastor William, llámenos al teléfono 315-7790-264. 315-7790-264. O también nos puede escribir a cualquier comentario al correo electrónico comunidadvidaconpropósito@gmail.com. Gracias por escucharnos y le deseamos que pase un día muy feliz. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Todos los domingos, la comunidad Vida con Propósito le invita a sus reuniones. En Piedecuesta, de 8 a 9:30 de la mañana y de 10:30 a 12 del mediodía. En la carrera séptima, número 450. En el poblado municipio de Girón, a las 8 de la mañana. En la carrera 26, 4227. En el segundo piso del restaurante y asadero El Gran Broster, junto al Romboy del poblado. Y en Bucaramanga, a las 5 de la tarde. En la carrera 18, número 1922, Colegio Americano. Comunidad Vida con Propósito, para volver a vivir.